Hola Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Todo está bien? ¿Todo usted? bien? Bien, Qué genial. bueno, profe. Ahí entra, che, me preocupa. Ahora entra Giovanna, Ana. Están entrando de a poquito. Vamos a esperar un minuto y después vamos a empezar. Está bien, profe. Hay partidos iniciantes, por eso no entran. Seguro. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy con las medidas de dispersión y variabilidad. Es sencillito, es cuestión de que atiendan esta parte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la medida de dispersión o variabilidad. La dispersión o variación de los datos no indican cuán esparcidos se encuentran estos. En cambio, las medidas de tendencia central nos permiten conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de una muestra o población. Entonces, la dispersión o variación de los datos no indican, nos indican, tienen que ser acá, nos indican cuán esparcidos se encuentran estos. Y las medidas de tendencia central nos permiten conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de una muestra o población. Analizamos las mismas a través de los siguientes ejemplos. Las edades de los hermanos de Juan son 4, 6, 8 y 10 años. Las edades de los hermanos de Juan son 4, 6, 8 y 10 años. En cambio, las edades de los primos de Juan son 1, 3, 5 y 19 años. Calculamos la media de las edades de ambos grupos, la media aritmética. La media de las edades de los hermanos de Juan son, ustedes saben que es la suma total de todos los datos dividido la cantidad de datos. Se simboliza con la letra X y una barra encima. 4 más 6 más 8 más 10 dividido 4 es 28 sobre 4, me da 7 años. Y la media aritmética de las edades de los primos de Juan son 1 más 3 más 5 más 19 dividido 4, me da 28 dividido 4, 7 años. Coinciden los resultados de las medias de los hermanos de Juan y de los primos de Juan. Si bien es cierto que la edad media de ambos grupos es de 7 años, este valor es más representativo de las edades de los hermanos de Juan que la de sus primos, pues algunas edades de sus primos, como 1 año, 3 años y 19 años, se encuentran muy alejados del valor medio 7 años. Cuando llamamos la media aritmética, lo que estamos buscando es un promedio. Y si los resultados fuesen, si las edades de todos los hermanos fuesen iguales, serían de 7 años. Y si las edades de todos los primos de Juan fuesen iguales, serían de 7 años también. Pero la realidad nos dice que las edades de los primos de Juan están muy dispersos. Hay valores extremos muy pequeños y valores extremos muy grandes que hacen que no sea real eso de 7 años. De los hermanos están más próximos a 7 años. No muy lejos, pero de los primos sí. Uno tiene 1 año, otro tiene 10 años, otro tiene 19 años. Muy lejos de 7 años.
se encuentran muy alejados del valor medio 7 años. En este caso se habla de una dispersión o desviación de valores. En conclusión, podemos decir que para caracterizar una distribución de los datos no bastan con conocer las medidas de centralización, o sea, no solamente la media aritmética o las medianas son importantes. Es preciso además indicar el grado de dispersión. El grado de dispersión de los datos, las medidas de dispersión son los valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos. Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estas pueden ser pequeñas o grandes. Por lo tanto, requieren de medición y ayudan a la medida de tendencia central a dar una mejor descripción de la globalización de los datos, midiendo de qué forma se alejan o se acercan al valor central. Y una de ellas, empezamos ahora, es el rango. Se simboliza con la letra R mayúscula. El rango, también conocido como amplitud. Cuando vimos histograma, nosotros calculamos la amplitud o rango. Es el primer cálculo que hicimos en histograma el año pasado. El rango también, o este año ya, después de los gráficos. El rango, también conocido como amplitud, es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo registrado. Se representa con la letra R mayúscula. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la variación o dispersión de los datos. Es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que sería el número mayor y el número menor de los datos sueltos que tengamos como datos, ¿verdad? Ejemplos. Vamos a utilizar siempre, en principio, las edades de los hermanos de Juan y las edades de los primos de Juan. La edad de los hermanos de Juan, el rango es 10 menos 4. El valor más alto es 10 y el valor más bajo de las edades de los hermanos de Juan es 4. Me da 6. El rango de las edades de los hermanos de Juan es 6. Y el rango de las edades de los primos de Juan, el rango es igual a 19 menos 1, me da 18. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Cuando hallamos la media, encontramos que me daba 7 años. Eran iguales. Pero ahora que hallamos el rango, que son las medidas de variación, la media, mediana y moda son medidas de tendencia central. Tiende hacia el centro, es un promedio. Y las medidas de variación son varias. Empezamos con el rango, amplitud o rango, y los dos ejemplos que tuvimos también para hallar la media aritmética. La edad de los hermanos de Juan me da 6 en el rango, y la edad de los primos de Juan me da 18 en el rango, que es el valor más alto menos el valor más bajo. Registrados. Esta medida, el rango, indica que las edades de los hermanos de Juan existe menor dispersión que las edades de los primos. Porque entre 6 y 18, 6 me indica que hay menor dispersión y 18 me indica que hay mayor dispersión de los datos. Eso es por lógica. Hacemos un análisis nomás. Las edades de los hermanos de Juan están todos próximos a los 7 años realmente. Un poquito más, un poquito menos. Pero las edades de los primos de Juan hay una dispersión porque hay valores muy altos como 19 y valores muy bajos como 1. Cuando mayor es el rango, hay mayor dispersión. Cuando menor es el rango, hay menor dispersión. Otra medida de variación es la desviación. Se representa con la letra D mayúscula. D mayúscula. Desviación es el valor absoluto de las diferencias entre los valores individuales observados y la media. Muy bien. Vamos a seguir. Valor absoluto, ustedes saben que es la distancia que existe entre un número y el cero en una recta numérica. Y eso
se escribe entre barras y cuando sacamos la barra, siempre el número es positivo, porque es la distancia que existe entre un número y el 0. Y siempre va a ser, la distancia es positiva. Si de menos 3 hasta el 0 hay 3 lugares, entonces el valor absoluto es 3, positivo. La distancia entre el número 3 positivo y el 0 también hay 3. O sea, en ambos casos es positivo. Entonces el valor absoluto, cuando hayamos valor absoluto en matemática, cuando quitamos las barras, va a ser positivo. Si era negativo, va a ser positivo. Ahí tenemos la desviación, es el valor absoluto, porque está entre barra, entre las variables y las medias aritméticas. Donde x sub i es el valor de la variable y x con la barra es el valor de la media. Eso ustedes ya manejan muy bien. X sub i, valor de la variable, x con la barra, valor de la media. De desviación, su fórmula es valor absoluto porque está entre barras, entre el valor de la variable y el valor de la media. Ejemplo, tomamos la siguiente serie de números, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y calculamos las desviaciones. Vamos a ver. Primeramente tenemos que tener la media aritmética porque dentro de la fórmula de desviación tenemos la media aritmética. Y me sale 6,1, vamos a usar con decimales. Y ahora vamos a hallar las desviaciones de cada uno de las variables, de 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7 y de 8. Aplicamos la fórmula, desviación de 4 es 4 menos 6,1, me da 2,1. Realmente me da de menos 2,1. Pero cuando hallamos el valor absoluto sale positivo. Eso tienen que saber bien. Desviación de 5, 5 menos 6,1, 1,1, positivo. Desviación de 6, 6 menos 6,1 me da 0,1 positivo todavía. 6 menos 6,1 se repite, no importa. Tienen que repetir si los datos se repiten. Desviación de 7, 7 menos 6,1, ahí realmente el resultado ya es positivo, pero como es valor absoluto, siempre va a seguir siendo positivo. Entonces la desviación de cada uno de las variables. Y tienen la fórmula. Acá está la fórmula. Variable, valor absoluto de variable menos la media aritmética. Previamente calculamos la media aritmética y me salió 6,1 y luego hallamos la desviación de cada uno de ellos. La medida de dispersión más utilizada son la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza. Vimos nosotros el rango y vimos la desviación. Y dentro de las medidas de dispersión más utilizadas son la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza. Desviación media se simboliza con dm, es el conjunto de valores. La desviación media es un conjunto de valores, es la media aritmética de la desviación. Es la media aritmética de las desviaciones. Es la media aritmética de las desviaciones. Media aritmética es la suma total de todos los datos dividido el total de datos. Es la sumatoria de las desviaciones. Recién nosotros calculamos desviación, valor absoluto de la variable menos la media aritmética. La sumatoria de las desviaciones dividió el total de datos. En el paso anterior calculamos las desviaciones, que es D mayúscula. Y sin la sumatoria, su fórmula era valor absoluto de la variable menos la media aritmética. Y para calcular la desviación media, que es el promedio de las desviaciones, entonces tenemos que sumar las desviaciones y dividir por el total de datos. X sub i es el valor de cada conjunto, o sea, la variable. X con la barra es la media aritmética, n es la cantidad de datos. Ejemplo, tomamos la siguiente serie de números 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, que ya vimos recién. Los mismos ejemplos para que vayan fijando bien. La variable son 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8.
Hallamos la media aritmética, es la suma total de todas las variables dividido el total de datos, que es 7. Me da 6,1. Ya hicimos en el paso anterior, repetimos porque necesitamos hallar la media aritmética. Ahora la desviación de cada uno de ellos que ya hicimos también, pero para que vayan fijando bien. Desviación de 4, desviación de 5, desviación de 6, desviación de 6 nuevamente, desviación de 7, desviación de 7, desviación de 8 y desviación, ahí ya tenemos, del 8. Correcto. Tenemos todos acá 2,1, 1,1, 0,1, 0,1, 0,9, 0,9, 1,9 son las desviaciones. ¿Y qué me dice la fórmula? La sumatoria de las desviaciones dividido el total de datos, que es 7. Vamos a aplicar la fórmula. Desviación media es sumatoria de las desviaciones dividido el total de datos. Sumamos 2,1 más 1,1 más 0,1 más 0,1 más 0,9 más 0,9 más 1,9 dividido 7. 7,1 dividido 7 me da 1,0. Entonces, de esa forma se calcula la desviación media. La desviación media. Bueno. Hasta ahí estamos avanzando bien. Uno es la desviación media. La interpretación de este resultado es que la media de las desviaciones es igual a 1. La siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes admitidos en la unidad de terapia intensiva en un hospital. Tenemos tiempo de internación en días y número de pacientes. 2 pacientes 6 días, 1 paciente 7 días, 3 pacientes 8 días y así sucesivamente. Como los datos están ordenados en una tabla de frecuencia, para calcular la desviación media usamos la siguiente tabla. Primero la siguiente fórmula, perdón. La siguiente fórmula, que cuando tenemos tabla. ¿Cuál es ahora lo que se le agrega? Es por frecuencia. La suma de las desviaciones media por la frecuencia dividido n, total de datos. Vamos a sacar qué significa cada uno. X sub i es el conjunto de las variables. X con la barra es la media. F sub i es la frecuencia absoluta. Y ahí sacamos. Construimos primero la siguiente tabla completando inicialmente las 3 primeras columnas para calcular la media. Luego, conocida esta, completaremos con las 2 últimas columnas. Ahí tenemos la tabla inicial. Vamos a hacer una tabla de frecuencia donde tenemos la columna X, son las variables, tiempo de internación en días, 6 días, 7 días, 8 días, número de pacientes de la frecuencia. Para calcular X sub i por F sub i, vamos a multiplicar 6 por 2, 7 por 1, 8 por 3, 10 por 4 y así sucesivamente. Y ahí tenemos el resultado. 6 por 2, 12, 7 por 1, 7, 8 por 3, 24, 10 por 4, 40, 11 por 2, 22, 12 por 3, 36, 14 por 2, 28, 24 por 1, 24. Sumamos y me da 193. La suma de pacientes, 18. Ahora voy a calcular el valor absoluto de la variable menos la media. Valor absoluto de la variable menos la media. Voy a calcular la media, es la sumatoria de X sub i por F. O sea, 193 dividido 18, la sumatoria nomás ya. 193 dividido 18 me da 10,7, aproximadamente 11. Bueno, ahí tenemos. Para cada uno. 6 menos 11, 7 menos 11, 8 menos 11, 10 menos 11, 11 menos 11, 12 menos 11, 14 menos 11, 24 menos 11, acá salió 25. Bueno, me da 5, 4, 3, 1, 0, 1, 3, 13. Y ahora esta operación por F.
Eso nomás ya. 5 por 2, 4 por 1. Ahí tenemos. 5 por 2, 4 por 1. La sumatoria 40. Desviación media es la suma del valor absoluto. Acá ya tengo pues esta parte. Ya no vamos a calcular más. Me da 49 dividido 18, que es el número de datos. Acá está el número de datos. Me da 2,7. Ya calculé la desviación media por tabla. Muy bien. Ahí entonces estamos terminando. ¿Alguna consulta, jóvenes? Estoy para responder. La próxima clase es nuestro examen. Entonces, ¿está todo claro? ¿Se entiende? Blanca, Ana, Aranza, Profe, Carlos. Sí. yo te quería consultar, o sea, yo te quería avisar que voy a ver el video del comienzo porque entré un poco tarde, ¿Quién va vos, pero Ana? quería preguntarte cómo va a ser el examen. ¿Quién sos? No te estoy identificando. Blanca. Blanca soy. Sí, Blanca. Y como fue el primer parcial, no, también va a salir algunos ejercicios, por ejemplo, ponerle que te dice, te va a dar los datos y tener que calcular la desviación, te Y va a dar los seleccionar datos, cuál es el tener que... resultado. Ahí, sí, así, cuestionario, eso es categórico, Ok. cuestionario. En algunos falso verdadero, otros selección múltiple, si te dice, por ejemplo, bueno, calcular la desviación media de estos datos, y te sale tres alternativas. Tienes que marcar la correcta o si no te dice es igual a tanto y vas a poner si es falso o verdadero. Previamente, por supuesto, tenés que calcular porque de lo contrario no podés probar también. Por ahí así, yo sé que hacen muchos, ¿verdad? Pero no es lo correcto porque te puedes equivocar. Mejor calcular. No es mucho lo que va a perder el tiempo. Pero no sé si responde a tu pregunta, Blanca. Así va a ser, o sea Sí, que... sí, por si iba a haber algo, algún detalle que cambie, nomás, profe, te No, no, pregunto. no, 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 imposible hacer en la plataforma. Ay, pero después corregir es complicado. Ahí, Y aparte que hasta no, el tema de hoy entra, profe. sí, hasta esto, hasta esto. No es Bueno, complicado. Nosotros vimos, primeramente vimos calcular la medida aritmética, es que es la suma total de todos los datos dividido el total de datos. Después vimos el rango, que es la diferencia, o sea, la resta entre el número mayor y el número menor de los datos sueltos. Después vimos la desviación, que el valor absoluto es eh, entre la diferencia entre cada variable y la media aritmética. Y el valor absoluto siempre es positivo. O sea, si sale menos 1, el resultado va a ser 1. Al sacarle la barra me indica que es valor absoluto. Si sale menos 1, cuando vos saques el resultado tiene que salir 1. 1 tenés que poner. Si sale menos 5, al sacar la barra tenés que poner 5. Siempre es positivo el resultado en valor absoluto. Siempre. Por más que al restar con la calculadora en forma manual te salga negativo, al sacar la barra tiene que ser positivo. Y después vimos la desviación media, que es el promedio de las desviaciones. O sea que no hay nada muy complejo. Si entraste tarde, al mirar el video vas a entender bien, al mirar el material de lectura también, no vas a tener ningún problema. Te va a ser muy fácil todo. bueno, profe. Y los demás, Blanca habló, Ana, Aranza, Carlos, Giovanna, Lilian, De mi Milena. parte no tengo ninguna consulta, profe. Todo muy claro. Gracias. Bueno, correcto. Entonces, si está todo aclarado, vamos a dejar la clase de hoy y éxito para la próxima clase. No se apuren, ya estamos terminando. Es muy fácil, sencillito. Ya vamos a culminar. Ya nos queda muy poco, muy poco ya nos queda. Ya estamos terminando mayo, después junio, una partecita nomás. Bueno, éxito entonces y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, le voy a habilitar la tarea o cuestionario, no recuerdo qué es. Chao, jóvenes, chao, chao, Buenas noches, profe. Chao, chao, Gracias. chao, profe. Buenas chao, noches. jóvenes.